días a todos. Es un placer y un honor estar aquí hoy con ustedes para representar a la clínica en este espacio. Ya como lo dijeron previamente, pues llevo ya en esta organización, ahora voy a cumplir 9 años, pero llevo ya más de 20 años trabajando en diferentes roles desde el aseguramiento, luego ahora desde la prestación, y pues quiero dar una mirada un poco integral a las diferentes cosas que hacen que a veces nuestros pacientes lleguen a los hospitales a pesar de nuestros esfuerzos desde las diferentes unidades por hacerlo lo mejor posible. Estoy completamente convencida de que cada uno de nosotros, desde el rol que desempeña, o bien en la prestación primaria o en el aseguramiento o en la prestación complementaria, pone todo de su parte para hacer que el paciente transite de una manera segura. Sin embargo, hoy voy a hablarles un poco desde los desenlaces. Cuando me pedían hacer como un poco la presentación, también me preguntaban cuáles eran como las anécdotas o algo que quisiera contarles. Y digamos que lo más importante que he aprendido en este tiempo creo que es que mi vocación es trabajar con la gente y para la gente. Y por eso es importante y pues poner a disposición de todos ustedes las capacidades para poder hacerlo. Perdón, me devuelvo un momento. La charla se llama Impacto en la institución, en la atención hospitalaria, en la articulación de los actores de la ruta de riesgo cardiometabólico. Nos vamos a concentrar específicamente en la ruta cardiovascular. Y pues voy a proponerles que este espacio lo veamos en 3 momentos. El primero es cuál ha sido el propósito de trabajar en todo esto, y para eso vamos a comenzar con algunas cifras. Luego vamos a ver cuál es el resultado del ejercicio actual de ese propósito y de ese rol de los equipos visto desde el entorno hospitalario. Y finalmente, pues los retos que representa construir juntos una mejor atención para estos usuarios. Al final, pues vamos a dar unas reflexiones. Estas cifras que ustedes conocen, saben, probablemente las hayan visto recientemente, nos hablan pues de la realidad de la enfermedad cardiovascular, tanto a nivel mundial como a nivel local, como a nivel ya de la clínica. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular en términos de mortalidad, sabemos que el 32% de las muertes del mundo son por esta causa, y que no ha venido, digamos que no ha disminuido a pesar de las incansables estrategias que desde diferentes organismos se han venido desarrollando. El 85% de ese 32% son infartos y enfermedad cerebrovascular. Hay 17 millones de vidas que se pierden anualmente por causa de la enfermedad cardiovascular, y la tercera parte de esas muertes son prematuras, antes llamábamos prematuras menores de 60, ahora pues hablamos de prematuras en menores de 70, dado el incremento poco de la esperanza de vida. Y el 18% de las muertes en Colombia son por infarto agudo de miocardio, como lo vemos acá en la parte, perdón. Ya. Ese 18% son estas que están acá, enfermedades isquémicas del corazón el año 2022. La cifra oficial hasta donde la pude revisar del año pasado, pues digamos que iba similar, siendo la primera causa, y representa el 18% de las muertes en Colombia. Cuando nos vamos a Clínica Colsanitas, en los pacientes que atendemos en el ámbito hospitalario, vemos que el 14% de las muertes las aporta la enfermedad cardiovascular específicamente, y hemos visto también por datos de la cuenta de alto costo cómo la mortalidad por patologías concausales como hipertensión y diabetes como precursoras tuvieron un incremento importante en el año 2021, pues post pandemia, ¿cierto? O en el periodo transicional de la pandemia, y en el año 2022 pues aún persiste elevado.
También contarles cómo es la participación, ya no me voy a referir solo a las enfermedades cardiovasculares, sino en general a las crónicas no transmisibles en los pacientes que atendemos en la clínica Colsanitas. Vemos que ha venido incrementando la mortalidad por estas causas, de enfermedad crónica no transmisible. Este año el 50% de la mortalidad que tenemos reportada corresponde a enfermedades crónicas no transmisibles, donde vemos que el 15% de estas causales pues, son atribuibles a enfermedad cardiovascular, como lo veíamos en la diapositiva anterior. El cáncer, entendiendo que nosotros tenemos una atención oncológica importante, representa el 25% de las muertes que tenemos en la clínica, y el resto, para completar ese 50%, lo aportan enfermedades respiratorias y otras causas. En lo que va corrido de este año, en la Clínica Universitaria Colombia, le ha costado al asegurador 25.000 millones de pesos la atención de los eventos cardiovasculares, y también en la misma clínica los eventos cardiovasculares representan el 15% de las atenciones, pero representan el 30% de los recursos invertidos, siendo la enfermedad con mayor participación en el costo. Entonces, ¿por qué viendo todas estas cifras entendemos cuál ha sido el propósito y cuáles han sido las iniciativas que desde diferentes entidades hemos venido trabajando o se han venido proponiendo, que no pretenden otra cosa que la organización de los equipos de salud y de los diferentes actores alrededor, no solamente a nivel salud, a nivel aseguramiento, sino incluso desde la política pública, organizar la atención de una manera diferente que busca mejorar los resultados en salud, la experiencia en la atención, reducir barreras de acceso y optimizar el uso de los recursos. Entonces, hablamos desde las estrategias del desarrollo sostenible y luego pasamos por la estrategia Hertz y luego venimos aquí a nuestro país, donde hemos hablado de POAS, hemos hablado de MIAS, de RIAS, de RIPS, pero la realidad que vemos hoy es que si bien hemos avanzado, no avanzamos tanto como queremos en el impacto final hacia el usuario, tanto en la atención ordenada como en los resultados que finalmente queremos. Nuestro foco, digamos que a pesar de que la atención, pues hemos buscado diferentes formas de organizarlas, hoy lo que pretendemos es crear redes integrales de prestadores de servicios. Ustedes ya saben cómo funciona esto: red primaria, red complementaria, prestadores de urgencias y prestadores que se han especializado en atender enfermedades huérfanas, dada la complejidad y el costo de estas patologías. Esto ha sido una intención con el propósito pero pues un poco el foco de la charla es contarles lo que pude recoger, de tratar de ver cómo está integrada esa red hoy de cara al asegurador de EPS Sanitas, que es el que representa la mayor parte de nuestras atenciones cardiovasculares en la clínica Colsanitas. Nosotros tenemos atención cardiovascular en Barranquilla y Bogotá, pero la mayor parte se concentra en Bogotá. Por eso me voy a referir a cómo se ha pretendido organizar desde el asegurador, porque estuve de ese lado también hasta hace 1 año y medio, cómo pretendemos o cómo se pretendió organizar en red la atención cardiovascular, donde tenemos una serie de prestadores primarios, donde los principales son los centros médicos, Keralty por supuesto, pero también tenemos otros prestadores de atención primaria como la Corsalud, como Premisalud, que tienen como responsabilidad obviamente todo el diagnóstico, el tamizaje, el diagnóstico, la valoración y clasificación del riesgo, y pues son los responsables de articular la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y pues las acciones también de la RIA específica cardiometabólica. Digamos que estos son los que, como les cuento, conozco. Puede ser que haya más, me disculpan, pero tratando de recolectar un poco la información, también encuentro algo de vacíos entre quienes hoy son los nuevos articuladores que están en el centro, el asegurador, donde, bueno, ¿y cómo funciona realmente la RIA? O sea, ¿cómo pretendemos que esta red
se articule alrededor de la atención. Vemos también que esta red que les menciono, que es la red de centros médicos Keralty y las IPS de atención primaria, tienen también algunas acciones un poco más específicas y especializadas hacia otro foco de atenciones, como por ejemplo programas de nefroprotección, donde tenemos pacientes incluidos en programas de FM de Prever. Incluso como parte nosotros de la red complementaria, tenemos modelos de atención de cardiología donde prestamos servicios de consulta cardiovascular y procedimientos diagnósticos o programas de falla cardíaca, ¿cierto? Se supone que en el entendido de esta red, pues el nodo articulador principal que está en el centro es el asegurador, pero cada uno de nosotros como prestadores debemos también disponer de nuestros propios nodos. Y esos nodos lo que deben facilitar es un flujo bidireccional de comunicación entre el prestador, prestador, asegurador, con unas relaciones de confianza y mutuo beneficio. Como parte de la red complementaria Clínica Universitaria Colombia, pues lo que nos han pedido desde el aseguramiento es, venga, ustedes lo hacen bien, son costo efectivos para nosotros, traten de concentrar la mayor cantidad de pacientes posibles. Sin embargo, digamos que nosotros tenemos una gran participación, en este momento tenemos cerca del 70% de las atenciones cardiovasculares de Bogotá, pero hay un 30% que está en otros prestadores que también son excelentes, tienen excelentes protocolos, pero con los cuales no tenemos mecanismos fáciles de comunicación. Entonces, esto es digamos que el mapa general. Y esta, como les digo, es la intención. Punto 1, el propósito, la intención y lo que queremos hacer. ¿Cómo llega el paciente hoy a la clínica? ¿Cuál es el ejercicio actual y realmente cómo nosotros desde el prestador complementario vemos que el paciente ingresa? El paciente ingresa por sus propios medios. Eso de que el corazoncito y entregamos con la manito el paciente entre nosotros con los nodos, pues realmente no está pasando en la mayoría de los casos. El paciente debuta por sus propios medios o bien por los servicios de consulta externa, donde tenemos dispuestos atenciones especializadas en todas las áreas de lo que llamamos el agrupador de cirugía cardiovascular, es decir, cirugía cardíaca, cirugía, electrofisiología, hemodinamia y pues patologías de grandes vasos. Algunos ingresan por allí, por este canal, y otros pues llegan ya desafortunadamente o por urgencias o remitidos, pero igual con ya riesgos materializados. Entonces, la realidad es que llegan allí, nosotros tenemos pues obviamente una primera función y es que a nosotros digamos que en nuestra contratación actual tenemos un rol específico en las intervenciones quirúrgicas o en la realización de procedimientos intervencionistas. Básicamente ya recibimos pacientes para ejecutar procedimientos, sin embargo, pues todo previo revisión, validación y aval, un poco del asegurador. Ahí tenemos algunos reprocesos, entendiendo que si bien nosotros tenemos equipos de expertos técnicos que toman decisiones basadas en la evidencia y que muchas veces nuestros protocolos ya están consensuados, pues vemos alguna serie de cuestionamientos que generan a veces demoras en la atención final de los usuarios. Y pues ya vamos a toda nuestra fase de atención quirúrgica, donde pues obviamente tenemos equipos, no les voy a decir mentiras, eso moradito que está ahí es la intención, pero no es la realidad, porque nosotros hoy no tenemos un solo nodo, tenemos realmente 3 nodos. Si yo les dije que tenía cirugía cardiovascular, hemodinamia y electrofisiología, tengo 3 nodos, tengo un responsable en cada uno. Quisimos agrupar eso en un solo nodo un poco para que facilitáramos la cadena y el flujo de atención del paciente. Sin embargo, digamos que allí tuvimos algunas dificultades en todo este tema de la transición y de la intervención, donde pues esa buena intención tampoco la pudimos materializar del todo. Sin embargo, hoy está toda la voluntad para que podamos retomar este proyecto y lo hagamos. Y finalmente pues tenemos ya toda la parte
de programación quirúrgica, realización del procedimiento, toda la parte de rehabilitación postquirúrgica y todo esto basado también en protocolos que hemos consensuado alrededor de algunos usos de dispositivos médicos costo-efectivos. Entonces, digamos que esta es la realidad que nosotros vemos, digamos que tenemos procesos de entrada, también procesos de retroalimentación y devolución de pacientes hacia los niveles primarios, donde la notificación que hacemos la hacemos directamente al asegurador, pero también allí carecemos un poco de información final de saber qué pasó con el paciente, si llegó nuevamente a su programa básico y pues esto vamos a ver que al final pues no es lo que quisiéramos y pues la idea es que no cuento esto como crítica, sino simplemente porque el título de esto es diseñando un futuro de atención primaria diferente y el futuro pues lo construimos entre todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos cerrar esas brechas? ¿Qué vemos nosotros como ya los datos clínicos de la atención? El año pasado, en el año 2023, empezamos a hablar de modelos de contratación diferenciales y en ese tema, pues obviamente hicimos desde la clínica una caracterización de la población que estábamos atendiendo. Nosotros regularmente no recibimos la población que ya tienen identificada en la cohorte de riesgo cardiovascular. En ese momento la pedimos e hicimos un cruce para ver qué pasaba. De los pacientes que a nosotros nos están llegando a la clínica para atenciones cardiovasculares, cuál es la realidad y cómo estamos viendo hoy en la clínica esos pacientes y cómo están llegando. Entonces, en el corte que hicimos, cruzamos ahí los pacientes atendidos en el 23 con la cohorte de la EPS, vimos que teníamos 4.087 pacientes atendidos, 2.943 con factores de riesgo identificados, es decir que hay una parte de la torta que todavía no llegó y no tenía identificado ningún factor de riesgo. Y digamos que de esos pacientes con identificación de factor de riesgo, en la torta ustedes ven la parte azul más grande, que es el 60%, que son esos pacientes que cuando llegaron a la clínica y los cruzamos con la cohorte ya estaban en la base de la EPS, pero tenemos un 40% que no estaban allí. Es decir, son pacientes que están debutando, ¿cierto? Cuando vemos si esos pacientes estaban controlados o no controlados en sus patologías de base, que como ven ahí, pues los identificamos en la IPS y tenían diferentes combinaciones de patologías. No solamente tienen, o de precursoras, no solamente tienen diabetes, sino tienen diabetes, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad, hipertensión arterial, etcétera. Y de esos, pues hay un 49% controlados y un 51% no controlados, ¿sí? Cuando ya nos vamos solamente a la porción azul grande, es decir, a ese 60% que están identificados ya, pues vemos que obviamente el porcentaje de control aumenta, porque cuando tú estás en un programa, pues obviamente tienes una serie de procedimientos y de pasos que hacen que estés controlado, pero ese es el diagnóstico inicial. Entonces, aquí solamente para mostrarles que las combinaciones son diferentes, hay el número de individuos, en el centro esos 558 son los que son tienen las 3 factores de riesgo, abajo solo los que son hipertensos, al lado solo los que son diabéticos, allá solo los que son con enfermedad renal crónica en la parte azul, y vemos cómo esos que son más poquitos, que son 44 que solo tienen enfermedad renal, pues realmente no están controlados y tienen un costo de atención sumamente elevado, 120 millones de pesos por evento, ¿sí? Entonces, son pacientes que llegan y que obviamente van a consumir muchos más recursos al no estar controlados. Ustedes lo ven allí, en promedio, digamos que las atenciones, el costo promedio de las atenciones de pacientes no controlados es de 60 millones de pesos, incluso en algunos llegan hasta 80, y en los que son controlados, pues vamos viendo que se reduce en un 25% el costo de la atención en un paciente controlado y obviamente que probablemente debutará no por urgencia, sino de manera programada. El 29%, como les digo, no conocíamos o no tenían más que debutar por urgencias, es que no le conocíamos previamente su patología y vemos un 55% de atenciones no programadas en general. Eso era 2023. ¿Cómo lo vemos hoy? 2024.
utilizando las herramientas que hoy tenemos disponibles. Nosotros hacemos análisis de GRD y este es el comportamiento de los GRDs del primer cuatrimestre del año en la Clínica Universitaria Colombia, donde vemos que dentro de las 10 primeras causas de morbilidad, dentro de los 10 GRDs más frecuentes, más bien porque no es igual diagnóstico a GRD, porque es una agrupación distinta, vemos que hay 4 líneas azules, es decir, dentro de las 10 primeras causas se me meten 4 cardiovasculares, ¿sí? Unos de tipo procedimiento, los que empiezan por P azul son procedimientos, o sea, son pacientes que vienen o para un cateterismo, angioplastia, o los otros que vienen para manejo de un síndrome coronario agudo, que probablemente no requirieron sino atención clínica, es decir, pueden ser pacientes que vengan ya, digamos que sean conocidos o vengan manejados. Vemos como la insuficiencia cardíaca es la que nos aporta poco más de morbilidad, con un índice de Charlson de 3.6, con un 2.9 reingresos, con mayor requerimiento de ventilación mecánica invasiva incluso que los pacientes con síndrome coronario y los que aportan también la mayor cantidad de defunciones. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues digamos que de todos los pacientes cardiovasculares que atendemos en la Colombia, el 81% son de la EPS Sanitas. El 85% de los pacientes que llegan o que vemos en el ámbito hospitalario que requieren atenciones cardiovasculares y requieren hospitalización posterior, el 85% entran por urgencias. Eso es un dato que particularmente nos ha venido sorprendiendo porque ha venido creciendo. La mortalidad en los pacientes que se hospitalizan es el 3%, tenemos un 1.2 de ingresos de reingresos antes de 30 días y nuestra principal complicación son, digamos que los temas de resangrado posterior a procedimiento quirúrgico, también un poco relacionados con el control, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos hoy. Viendo eso, ¿cuáles son nuestros retos? Porque estamos aquí para mirar entre todos cómo vamos a hacerlo diferente. Entonces nosotros trabajamos en función de la cuádruple meta, todos hablamos en la organización en función de cuádruple meta y nosotros dentro de los objetivos que tenemos para el plan estratégico del 2024-2026, pues nos hemos propuesto no solamente trabajar como eje de resultados en salud, sino mejorar los resultados en salud, producir experiencias memorables en los usuarios, generar satisfacción y fidelización del talento humano e impactar en resultados de sostenibilidad financiera. Cuando vemos todo este tema o todo lo que hemos visto previamente, poco traté de resumir y de preguntándole también a algunas personas que trabajan en los diferentes roles, ¿qué nos hace falta para poder hacer lo que dice allí? O lo que mostramos allí es tener realmente el corazón del paciente en la mano y poderlo trasladar en la ruta. Uno es pues todo el tema de articulación, o sea, realmente que dispongamos los nodos, que los nodos funcionen y que podamos comunicarnos de manera eficiente para que esos pacientes que hoy están ingresando, debutando por urgencias que no están tamizados o no estén identificados, puedan ingresar de manera programada, porque no solamente cuestan menos, sino que les va mejor, ¿cierto? Y que podamos realizar procesos que no solamente sean de contrarreferencia y referencia, sino de transferencia de pacientes, porque necesitamos es que pasen y tengan caminos seguros durante la ruta. Para producir experiencias memorables en los usuarios, pues lo primero es minimizar o reducir o anular todas las barreras de acceso que podamos tener, tanto desde el punto de vista administrativo como clínico. Y a veces esas barreras crecen porque no hay confianza. La confianza la puse allá al otro lado, pero realmente la confianza está en toda la cadena del proceso. Al usuario no solamente o más bien, no hay que creer que sabemos lo que el usuario necesita. Al usuario hay que escucharlo y preguntarle también cuáles son sus expectativas y sus necesidades. Hace unos días en un congreso, doña Gloria lo decía, a nosotros no nos escuchan. Hay que reflexionar también alrededor de eso porque queremos hacer las cosas con la mejor intención, pero a veces no responden realmente a las necesidades ni a las expectativas. También importante pues facilitar y priorizar la atención. No todos tenemos que ser atendidos
en el mismo momento. Hay unos pacientes más críticos, otros menos. Y una cosa muy importante es que pues, pongamos en el centro al usuario, pero que no perdamos de vista nuestro enfoque comunitario. Es una realidad que no solamente las redes que tenemos que articular son las internas, sino también las de la comunidad. No perder y no cansarnos de buscar los activos en salud, buscar todo el tema comunitario, hacer prescripción social, porque es una realidad que hoy las redes de apoyo nuestras cada vez son más bajas y que al final es la comunidad en la que nos desenvolvemos la que finalmente puede llegar a ser una solución para nosotros. Para generar satisfacción y fidelización en el talento humano, pues básicamente decisiones técnicamente soportados. Creo que hemos venido avanzando y el IGEC ha hecho esfuerzos en ir generando protocolos consensuados y basados en evidencia y difundiéndolos en todas las áreas, pero también un diálogo abierto y respetuoso. A veces nos cuesta trabajo y ustedes saben que los egos, cuando pues los médicos, pero básicamente también los especialistas aún más, nos cuesta trabajo comunicarnos entre nosotros. Y debemos también franquear esas barreras en beneficio del usuario, porque hay que tomar decisiones difíciles en conjunto es más fácil que cada uno sentado en su consultorio o en su computador. Entonces, es muy importante poder tener esos diálogos abiertos y respetuosos que se basen obviamente en la confianza. Para impactar, pues obviamente los resultados en sostenibilidad financiera, si nosotros tenemos un acceso de usuarios más programados, que obviamente les vaya mejor, que duren menos, pues podremos hacer un uso más eficiente también de la infraestructura hospitalaria que tenemos hoy dispuesta. Nosotros nos reunimos muy frecuentemente con el equipo de auditoría y nos dicen, venga, ¿por qué no me recibe más? Mi meta, nos hemos propuesto por lo menos concentrar el 80% de los pacientes, pero no hemos podido subir de 70%. ¿Y por qué? Pues porque estos pacientes muy críticos pues gastan más días de cama y obviamente me cuesta más trabajo sacarlos. Porque el paciente no lo puedo recibir por urgencias porque mi urgencia está reventada. Normalmente está llena más del 100%. Entonces, tenemos que procurar hacer un uso más eficiente de la cama hospitalaria, generar resultados, decisiones que agreguen valor. También, obviamente, todavía vemos decisiones o de realizar procedimientos que no van a generar ningún beneficio o un beneficio real y duradero en el paciente. Seguir creando modelos de pago de mutuo beneficio y trabajar también en este reto que tenemos que pues espero que cada día evolucione más y es poder tener sistemas de información robustos que faciliten nuestro ejercicio y no lo entorpezcan, porque a veces lo que vemos es que no es tan fácil poder fluir en términos de sistemas de información y pues usar también equipos de monitoreo, sé que estaban hablando ayer de teleasistencia, telemedicina y demás, poder utilizar y poner todas estas nuevas tecnologías al servicio de nuestros pacientes. Y finalmente les dije que algunas conclusiones. Las redes son de la gente y para la gente, por eso les decía al principio que a mí me gusta trabajar con la gente y para la gente, porque lo que tenemos que lograr es que todas las manos vayan creando esa red y que la red no tenga huecos, porque si la red sigue teniendo huecos, pues probablemente los resultados no van a ser diferentes. Les he hablado de las buenas intenciones. Las buenas intenciones no bastan, no son suficientes. Necesitamos acciones correctas, realizadas con conciencia adecuada para que podamos producir resultados diferentes. Decía mi abuelita, de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? No lo quise poner ahí, pero eso es lo que dicen y es la verdad. Debemos pasar de la decisión a la acción, ¿cierto? Lo segundo, es posible confiar. O sea, para mí es una gran conclusión. O sea, hoy una de las grandes barreras que debemos franquear es la desconfianza. Y créanme que es posible confiar. Yo confío en que los equipos que estamos aquí y las redes que la EPS ha dispuesto tienen unas condiciones técnicas idóneas y probablemente entre todos vamos a tomar, como les digo, las mejores decisiones. Cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. A veces nos volvemos procrastinadores de la comunicación. No, yo le digo, yo más tarde, no, yo lo llamo ahora y el paciente va pasando y van pasando y van pasando los días y no pasa nada, ¿sí? Quien tiene la información tiene el poder, pero si sabemos para qué la podemos usar. Si podemos tener muchos datos, podemos tener un mar de cosas ahí o de datos,
A veces yo puedo tener unos datos que si los complementamos con los tuyos, pues van a generar mayor eficiencia. Fíjense lo que les decía, para mí saber que los pacientes llegaron, pero venga, saber que estos eran hipertensos, estos eran diabéticos, que estos usted los conocía, yo no. Seguramente compartir conocimiento nos va a permitir tener un mejor manejo y una más adecuada atención del paciente. Y lo último, trabajar por el resultado, que luego viene el reconocimiento. Cuando nosotros creemos que es posible y lo trabajamos, no importa si me felicitan o no, o si al final mi letrero es el que va a salir o el tuyo, pues creo que lo vamos a lograr. Al final, esto es parte de los egos y de romper esa barrera que les estaba mencionando. Ya entonces, esto es lo que les tenía que decir hoy. Muchísimas gracias y pues espero que estas reflexiones les hayan servido y que nos permitan trabajar más coordinadamente.